Sí, bendiciones, amados hermanos, una vez más. La Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva te presenta un nuevo video, amén, un conversatorio. Dice el título: ahora resulta que la oveja quiere refutar la enseñanza unicidad del pastor Fernando Sierra de la IPU, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Como ustedes saben, yo tuve un debate con el apologista Alexander Escobar hace rato. Tuve un debate donde él niega que los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predican modos, ¿sí? Por ejemplo, Julio César Clavijo Sierra predica de que el Dios Todopoderoso tiene dos modos de existencia. Primer modo de existencia como padre, o sea, modo padre. Segundo modo de existencia, modo hijo. Y esto, el señor Alexander Escobar hace rato lo niega rotundamente. Pero lo más sorprendente, vamos a ver qué es lo que enseña la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y ahora el apologista, ¿sí? O pseudoapologista Alexander Escobar hace rato, ¿sí? Que no tiene ningún ministerio, ¿sí? Porque si tuviera ministerio, así como se cree que tiene una super revelación, ya lo hubiera dicho, que es pastor, predicador o algo, ¿sí? Pero ese pastor es un pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y él está enseñando los modos de existencia que el padre se puso en modo hijo. Esto es lo que niega rotundamente el señor Cerrato. Vamos a escuchar uno de los audios, ¿sí? Vamos a escuchar este audio. Bien, Cerrato. Siendo que la unicidad, Cerrato, predica que el padre se puso en modo hijo, dame un texto bíblico que lo diga así textualmente. El padre se puso en modo hijo. Dame ese texto, por favor. Bueno, amigo Rodrigo, yo no sé usted dónde habrá escuchado eso. De verdad no sé. Okay. Bien, escuchemos. Dice que realmente dónde lo ha escuchado usted. O sea, él está negando que dentro de las enseñanzas unicitarias de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se prediquen los modos de existencia, y que el padre, sí, se puso el modo hijo. Él lo está negando, escúchenlo. Vamos a seguir con la pregunta del debate que le hice yo al señor Cerrato. Déjeme responder. No sé usted dónde habrá escuchado. Lo que la unicidad sí predica es que Dios se ha manifestado en diferentes formas a los seres humanos. Eso sí lo podemos. Esa no fue la pregunta, Cerrato. Dame el texto. Vuelvo y le repito. ¿Hay el texto o no lo hay? Vuelvo y le repito, amigo. Yo no sé usted dónde ha escuchado eso. Vuelvo y le repito. No sé usted dónde ha escuchado eso. Otra vez confirma, dice, no sé dónde lo haya escuchado eso, ¿sí? O este pseudoapologista unicitario no va al culto pentecostal y oye las enseñanzas unicitarias, o prácticamente él, ¿sí?, está negando para que no fuera expuesta su doctrina como herética, ¿sí? Así de sencillo. Vemos que el señor Cerrato está perdiendo honestidad en los debates, no es sincero, ¿sí? Y hoy lo voy a comprobar. Sigamos escuchando. Estoy hablando, escuche. No, es que no me ha respondido, simplemente respóndeme. Dame el texto, ¿hay el texto, sí o no? Así de fácil. Entonces contesta. Rodrigo, la unicidad no predica que Dios sea modos, la unicidad predica que Dios se manifestó, que es diferente. Aquí le está afirmando que la unicidad, escúchalo bien, que la unicidad no predica una mentira del señor Cerrato, porque la unicidad sí lo predica. Él está mintiendo para tapar la falsa enseñanza herética de la doctrina unicitaria. Sigamos con el audio. La Biblia dice, Dios se manifestó.
¿Puedo contestar o ya termino aquí? Como tú quieras, Cerato, yo te estoy preguntando. No, por eso le estoy dame el respondiendo. texto bíblico donde diga que el padre se puso en modo hijo. ¿Hay ese texto bíblico? Yo no. Yo le repito, Rodrigo, la unicidad no predica de modos, la unicidad predica de manifestaciones, lo que dice la Biblia. Bueno, okay. Yo le repito, nosotros... Vuelvo a mi segunda pregunta, Cerato, veo que no vas a responder. No, le estoy respondiendo. Yo te voy a comprobar en un programa donde donde los pastores unicitarios, ¿sí?, enseñan que Dios se puso en modo hijo. Listo, ¿me deja seguir? Sí, adelante, no respondiste. Paso a mi segunda pregunta. Listo, no, yo lo dejé responder. ¿Puedo responder o ya? No me vas a responder. Si no me vas a responder, yo no respondo. No termino de... Responde. De todos modos, la pregunta que te hice, no me la respondo. Yo no le voy a responder no algo. Vas a dar el texto, no le voy a responder ni algo tampoco que yo no lo hay. Tú y yo sabemos que no lo hay, pero adelante, no le voy responde. a responder algo que yo no predico, Rodrigo. Yo no le voy a responder algo que yo no predico. Espera. ¿Sí escucharon bien? Que dice que cómo va a responder algo que él no predica. Pero él, cuando hace sus exposiciones, habla en plural. Dice, todos los unicitarios, todos los trinitarios, todos los trinitarios. Pero cuando se le voltea la tortilla y se le dice al amigo apologista y escritor, ¿sí?, Alessandro Escobar Cerato, cuando se le dice todos los unicitarios, él luego dice, no, es que yo no predico eso, ¿sí? Aquí yo usé lo que él usa, el plural, generalicé, todo unicitario predica que el Padre se puso en modo hijo, porque él es un representante de la unicidad, y él luego dice, no, es que yo no predico eso, ¿sí? O sea, cuando se le voltea o se le revierte lo que él está predicando, él salta como una cucaracha en aceite caliente. Vamos a seguir escuchando. Es que tú no me estás haciendo preguntas de lo que yo prediqué, claro, o lo que yo predico. Por eso, la Trinidad... Sí escucharon lo que predica la Trinidad, oigan bien. Y cuando yo le volteé o le revertí lo que él dice, él luego dijo, no, yo no predico eso, yo no. Escúchenlo bien. Dices la Trinidad en general. Yo por eso digo lo mismo, lo que predica la unicidad en general, y eso yo te lo demuestro. Solamente contesta. Léase cualquier libro de cualquier unicitario y habla que no habla de modos, habla de manifestaciones. Fíjense bien lo que dijo. Léase cualquier libro de cualquier unicitario y no habla de modos, sino de manifestaciones. Pero sin embargo, en el blog de Fe Bíblica de Julio César Clavijo Sierra, habla de modos de existencia. El Padre tiene dos modos de existencia, un modo como Padre y un modo Hijo. ¿Cómo de que no? Hay unicitarios que enseñen los modos. ¿Cómo no, señor Cerato? Aquí usted está haciéndose mentiroso y está refutando a Julio César Clavijo Sierra, pero entre ellos se refutan. Más adelante lo voy a comprobar. Vamos a seguir escuchando. Si usted me muestra un libro de algún... te puedo mostrar ahorita un audio. A ver, déjame buscar el audio. Vamos a quitarlo. Déjame mostrarte ahorita el audio y ahorita tú me dices si lo predican o no lo predican. Rodrigo, yo no voy a responder lo que usted quiere que yo responda. No, Cerato, simplemente es una pregunta. Le voy a responder así. Déjeme responder. Responde. Ya, pero sea educado, por favor. No, sea educado usted hace rato. Es que yo no estoy usted hace rato, fíjate bien lo que le dije. Usted me cuestionó mis preguntas. No le he cuestionado nada, solamente le dije que escuchara bien la pregunta. El mismo que usted me pregunta, yo también estoy haciendo las preguntas. Déjeme responder algo. Le voy a dar hay un texto bíblico que diga que el Padre se puso en modo hijo, ¿sí o no? Listo, déjeme responder. Cierra tu micrófono y déjame responder, por favor. Listo. No hay ningún texto bíblico que diga que el Padre se puso en modo hijo. No. ¿Sí escucharon? No hay un texto bíblico que diga que el Padre se puso en modo hijo. Pregunto, entonces, unicitarios, ¿por qué predican que el Padre se puso en modo hijo o que el Padre tiene dos modos
de existencia si no hay un texto que lo diga. Esto es dicho por su apologista y escritor Alexander Escobar Cerrato. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Quién es el pastor que predica eso? Vamos a ver. Bien, este es el pastor Fernando Sierra de la IPU, ¿sí? Por la gracia de Dios, haciendo como Director Nacional de Educación Cristiana. Este fue nombrado, ¿sí? Pastor Fernando Sierra, Educación Cristiana 2019-2021. Este es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Vean, y miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cerrato niega que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predique que Dios se puso en modo hijo. Y para eso vamos a escuchar a este pastor para que usted lo escuche y lo vea. Dios se puso en modo hijo, ¿verdad? En modo hijo. Si un teléfono que lo hace un hombre se puede poner en modo silencio, en modo tembloroso, como digo yo, ¿verdad? Si usted empieza a temblarle el bolsillo así, él le avisa. En modo... ¿ah? Tiene como 5 modos los teléfonos. Y Dios tiene muchos más modos que un teléfono. Y un día se puso en modo hijo. Sí, escucharon bien que Dios tiene mucho más modos. Le voy a poner un out. Y el apologista Alexander Escobar Cerrato niega, ¿sí? Y él es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo le estoy comprobando, ¿sí?, que los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predican que Dios, refiriéndose al Padre, se puso en modo hijo. Ahora vamos a escuchar cómo las ovejas quieren reprender a los pastores. ¿Con qué autoridad el señor Cerrato se pondrá, ¿sí?, a cuestionar las enseñanzas de este pastor ordenado, ¿sí?, que tiene un ministerio superior en la iglesia a la oveja, al señor Cerrato, que se cree apologista y se cree escritor, pero en su iglesia no lo toman en cuenta? Es tremendo, ¿sí? ¿Cómo se va a poner a cuestionarlo? Si lo acaban de nombrar presidente, como usted ya vio la imagen, ¿sí?, de enseñanza cristiana. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Este pastor, Fernando Sierra, ¿sí?, es ministro, o sea, es pastor, pero también es misionero. Es misionero, sale, tiene sus viajes y todo eso, ¿sí? Y él enseña eso. Me gustaría saber cómo el señor Cerrato lo quiere reprender, con qué autoridad reprendería a su pastor de la misma organización de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, siendo él nomás una simple oveja, que hoy en día se cree o se puso el título de apologista. Es tremendo todo esto, contradicciones. Vamos a seguir. Dios, y usted me va, bueno, deje ponérselo y enseguida va a ir mi pregunta. Dios se puso en modo hijo, ¿verdad? En modo hijo. Si usted... Bien. Este pastor pentecostal universitario dice y enseña y está predicando que Dios se puso en modo hijo. Se me hizo muy interesante lo que usted dijo este rato, por eso le voy a hacer esta pregunta. Todos los pentecostales del nombre, refiriéndome a los universitarios que son bautizados en el nombre de Jesús y que tienen por revelación el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y usted dice que no hay quien predique, y usted dijo palabras textuales que era realmente algo que estaban errados. Yo le pregunto, este pastor pentecostal universitario que está predicando que Dios se puso en modo hijo,
Entonces, ¿está enseñando una falsa doctrina unicitaria, señor Cerrato? ¿Sí o no? Bueno, amigo Rodrigo, yo creo que usted debe llamarlo a él y preguntarle a él. ¿Ya? No sé quién es el Señor. Señor No Cerrato, sé, como... Oiga lo que escuchan bien, sí lo escuchó, dice, no sé quién es el Señor. ¿Cómo no vas a saber quién es el Señor siendo uno de los principales que fue nombrado director? ¿Cómo no lo va, cómo su organización no lo va a conocer? Vamos a seguir escuchando y enseguida voy a volver a poner la imagen, a proyectar la imagen de este pastor. ¿Cómo no lo va a conocer? Aquí lo está negando. Vean cómo lo niega y sin ningún escrúpulo, sin ningún temor a la mentira. Representante usted de la Déjeme, unicidad, yo le estoy haciendo a usted la pregunta. Simplemente contéstemela. Pero ¿por qué gritas? ¿Por qué No. gritas? Lo que ¿Por qué gritas? ¿Por qué te enojas? Yo te estoy respondiendo. yo no me estoy enojando, Claro, simplemente estás nomás. gritando. ¿Por qué gritas? ¿Por qué te enojas? Te estoy respondiendo. Ese rato, simplemente responda lo que le estoy Escúcheme, preguntando. yo creo que ya le respondí suficiente su primera pregunta, Rodrigo. Sí, se la respondí. No sé quién es. Si usted es tan amable, me pasa y me dice quién es el Señor, yo lo llamo y pregunto si es pentecostal. Yo lo llamo. Oiga bien, dice, usted me pasa, yo lo llamo y pregunto si es pentecostal, pero aquí yo se lo estoy comprobando, ¿sí? Se lo estoy comprobando que él es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Fíjese bien, vamos a seguir escuchando. Y le hago la observación de que la Biblia, nosotros tenemos que hablar es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña es que Dios fue manifestado, no enseña que Dios se vistió de modos, eso no lo enseña la Biblia. Y vuelvo y repito, si hay algún pentecostal o hay alguno de la iglesia del nombre, sea como se llame, apostólica, sea como se llame la iglesia de Jesús, sea como se llame, y esté predicando que Dios se vistió de modos, eso no lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que hablar lo que la Biblia dice. La Biblia, como ya le mostré, y le mostré 3 textos, escuche bien, 3 textos que habla de la manifestación de Dios. Pregunto, ¿cuántos textos me mostró usted de que Dios se haya manifestado en 3 personas diferentes y distintas? Ninguno. Yo sí le mostré 3 textos donde la Biblia habla de las 3 manifestaciones de Dios, con la palabra manifestar. Yo sí lo hice. ¿Usted cuántos dio? No pudo dar ninguno. ¿Qué dijo usted? Ese texto no existe. Entonces, ha quedado respondido, amigo Rodrigo. Fíjese bien, se le comprueba al señor Cerrato quién es Fernando Sierra. Y luego dice, deme su número de teléfono, yo le voy a hablar y le voy a cuestionar. O sea, me gustaría saber si el señor Cerrato se atreve a confrontar, ¿sí?, a uno de los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida con un ministerio y con un cargo, ¿sí?, superior al del señor Cerrato. Y si hace la confrontación el señor Cerrato, todavía enseñándole o comprobándole las falsas enseñanzas de la doctrina unicitaria dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, permanecerá todavía dentro de esa organización, siendo que no está de acuerdo conforme a lo que están enseñando doctrinalmente. ¿Cómo es posible que un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia esté dentro de las iglesias y no está de acuerdo con lo que está enseñando sus pastores? No está de acuerdo con la doctrina de Luis Polo, no está de acuerdo con lo que enseña Julio César Clavijo Sierra, pues Julio César Clavijo Sierra enseña 2 modos de existencia. Primer modo, el modo padre. El segundo modo de existencia, modo hijo. Es lo que está enseñando Julio César Clavijo Sierra. Y escuchemos al señor Cerrato lo que está diciendo acerca de que él no está de acuerdo en eso. Entonces, si él no está de acuerdo en las enseñanzas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿qué hace ahí dentro? ¿Qué hace dentro de una iglesia o de una organización donde él no está de acuerdo con sus enseñanzas? ¿Qué es lo que él hace? O sea, ¿qué tipo de doctrina unicitaria está defendiendo
el señor Cerrato, ¿qué tipo de doctrina unicitaria está defendiendo el señor Cerrato? Está defendiendo la doctrina unicitaria que predica la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, lo que están enseñando sus pastores, o está predicando, o está defendiendo una doctrina propia, hecha y realizada bajo el pseudo apologista unicitario escritor Alexander Escobar Cerrato. Está haciendo su propia doctrina dentro de la organización de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque si no estás de acuerdo, cuando no esté uno de acuerdo con las enseñanzas de un grupo o de los líderes o de una organización, pues ¿a qué vas? ¿A qué vas ahí si no estés de acuerdo? ¿Por qué eres la manzana podrida que quiere ir a echar a perder a las demás almas con tus ideas y que no estás de acuerdo, que nomás vas a cuestionar las enseñanzas de los pastores? Pues mejor retírate si no estás de acuerdo con esas enseñanzas. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué haces ahí si no estás de acuerdo con lo que enseñan tus pastores? Así de sencillo. Vamos a ver quién es de nuevamente este pastor. Aquí les proyecto la imagen para que ustedes vean. Ok. Vean, ¿sí? Educación cristiana. Este hombre fue nombrado director internacional, ¿sí?, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿sí?, de educación cristiana. Educación cristiana, o sea, alguien que está educando y está enseñando, ¿sí? Fue nombrado en el 2019 al 2021. Este es director, Fernando Sierra, de la IPU. Aquí estamos comprobando que ese señor es de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y él lo que está enseñando. Si el señor Cerrato no está de acuerdo con las enseñanzas de los miembros, así como de Álvaro Torres y de Fernando Sierra, entonces, ¿qué hace ahí en esa organización? ¿Qué es lo que está haciendo dentro si no está de acuerdo con las enseñanzas y predicaciones que la Iglesia Pentecostal o los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está enseñando? ¿Qué hace ahí? ¿Sí? Veamos si le vamos a comprobar que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y sus pastores enseñan el modo hijo, que el señor Cerrato está negando. Dios se puso en modo hijo, ¿verdad? En modo hijo. Si un teléfono que lo hace un hombre se puede poner en modo silencio, en modo tembloroso, como digo yo, ¿verdad? Usted empieza a temblarle el bolsillo así, él le avisa. En modo... tiene como 5 modos los teléfonos. Y Dios tiene muchos más modos que un teléfono. Y un día se puso en modo hijo. Bien, una vez más demostrado las incoherencias doctrinales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y de sus miembros que no aceptan las enseñanzas, pero que se siguen estando ahí sin aceptar la doctrina, sin aceptar las enseñanzas de sus pastores. Es algo tremendo. Pero ahí no queda. Vamos a ver las diferentes ideas que tiene el señor Cerrato y las que tiene Clavijo. Vamos a ver, aquí el señor Cerrato nos está mostrando que Jesús es un ser creado, es una criatura. La persona de Jesucristo es una criatura para el señor Cerrato, ¿sí? Esa es doctrina arriana. El señor Cerrato es un hereta, un hereje arriano. Vamos a escucharlo. Pregunta. La escritura afirma que Jesús es criatura. ¿La carne o la persona de Jesús es un ser creado? Si la persona de Jesús es el mismo Padre para la unicidad, entonces el mismo Padre fue creado, ¿sí o no? Repite, por Le favor. recuerdo que esto usted lo predica, señor Cerrato.
Recorte, por favor, al principio se le cortó. Por favor, repita. Ok. Pregunta. La Escritura afirma que Jesús es criatura, la carne o la persona de Jesús es creada. Si la persona de Jesús es el mismo Padre para la unicidad, entonces el mismo Padre fue creado, sí o no. Bueno, aquí hay algo que decir y algo que usted está omitiendo. Es que lo que dice la Escritura, vamos a leer, no voy a proyectarlo, pero lo que lo dice acá, Mateo capítulo 1, usted está hablando de la carne, que si es creada, y está hablando de Dios. Dios no puede ser creado. Dios no puede ser creado. Pero lo que es el cuerpo, sí fue creado, y lo dice textualmente así. Si escucharon que Dios no puede ser creado, pero el cuerpo sí es creado. Ok. ¿Acaso para los unicitarios Jesucristo o la persona de Jesucristo no es el mismo Padre manifestado en carne o el mismo Padre encarnado? Pregunto. Entonces ese mismo Padre encarnado que es para la unicidad, entonces fue creado. ¿Sí? Ahora Él está dividiendo a Jesucristo. Él dice es que la carne fue creada, pero Dios no es creado. Entonces nos está predicando una posesión espiritual, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ¿sí? O que Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, se puso un traje humano, o se puso en modo hijo, ¿sí? Eso es lo que predica la unicidad, y esto es lo que está también diciendo hace rato, pero él está omitiendo. Él es cauteloso porque sabe que cualquier error que cometa, yo lo voy a exponer como lo estoy haciendo ahorita. Vamos a seguir. Dice aquí, libro del Génesis de Jesucristo. Del Génesis. Y recuerde usted bien, Mateo capítulo 1, verso 1 y verso 18, habla del Génesis de Jesucristo, ¿sí? De lo que nació de María. Dice, el Génesis de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José antes que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. Ahí aparece en el griego la palabra Génesis. En muchas Biblias habla de la generación de Jesucristo. Generación, ¿sí? Y generar es formar, dar inicio, el inicio, ¿sí? El principio. ¿De qué está hablando aquí? De el nacimiento. Entonces, Jesucristo en su nacimiento tuvo un principio, tuvo una creación, tuvo una generación, y lo está diciendo textualmente la Biblia. Si escucharon bien que Jesucristo en el nacimiento tuvo una creación, o sea, fue creado en el vientre de María siendo una criatura. Escuchemos bien. Ahora, como Dios, la misma Biblia en el mismo texto le está diciendo quién es. Como Dios, todo esto aconteció porque Jesucristo, me imagino yo, que usted no creerá que Jesucristo estaba en carne allá, como lo predica Luis Carlos Reyes, que Jesucristo estaba en carne antes de la encarnación. Fíjese bien, dice como Dios. O sea, el Señor hace rato tiene un Jesús Padre y un Jesús Dios. Y yo le hice una pregunta en ese debate. Dígame, ¿quién se encarnó? ¿Jesús Padre, Jesús Hijo o Jesús Espíritu Santo? Y él dijo, no hay Jesús Padre, no hay Jesús Hijo y no hay Jesús Espíritu Santo. Y hoy el Señor Cerato está diciendo, ¿sí? El Espíritu, o sea, refiriéndose a que hay un Jesús Espíritu y un Jesús carne que fue creado. Eso lo predica su ídolo Luis Carlos Reyes. Pero la Biblia me dice que la encarnación solamente ocurrió aquí. El Génesis, la generación, el principio o la creación, Génesis es creación de Jesucristo, fue así.
Y si es falso, dígame que no dice Génesis. O sea, lo que nos está diciendo el señor Cerrato, que la encarnación del Padre se encarnó en una criatura, en un ser creado por él mismo. Es lo que nos está diciendo el señor Cerrato. Escuchemos. Si es falso, ahorita, en estos 5 minutos que nos quedan, diga que no hay Génesis, que ahí no dice Génesis. Si es falso, ¿ya? Dice aquí, pensando él en esto, ya que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz, o sea, no vendría, no era todavía un hijo, y recuerde que Lucas por allá dice en el capítulo 1, dice, y lo que nacerá de ti, nacerá, será, no dice es, sino será llamado Hijo del Altísimo, o sea que todavía no era, será llamado Hijo del Altísimo. Pero mire lo que dice aquí en cuanto a Dios, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la Biblia dice que Dios mismo, este que dijo el profeta, Isaías se está refiriendo, es que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Qué Dios conoció Isaías? Isaías no conoció al Dios Espíritu Santo. Isaías no conoció. Si escucharon que dice que Dios mismo vendría, entonces la falsa interpretación de este pseudo apologista unicitario, Alexander Escobar hace rato, dice que como el mismo Dios vendría, entonces este falso maestro dice que vino, ¿sí? Y él mismo fue el que se creó en el vientre, él mismo fue creado en el vientre de María, y que el creador nació siendo una criatura, ¿sí? Es lo que él nos está diciendo, ¿sí? Pero luego esa criatura que nace, ¿sí? Habita en él, en esa criatura habita en él, ¿sí? O sea, él se hace un cuerpo, un tabernáculo para luego habitarlo, ¿sí? Por eso todo unicitario dice que el Espíritu Santo se puso un traje de carne o se vistió de carne, ¿sí? Se puso un traje, un disfraz. Eso es tremendo, ¿sí? Puros errores epistemológicos por los exponentes unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Conoció al Dios Hijo. Esos son inventos, fábulas, inventos suyos. Isaías conoció al único Dios. Al único Dios, por eso lo dice en todo el libro de Isaías. Habla de que Dios es Jehová, el cual dio Isaías es el Dios único. Y ese Dios único dijo que él mismo vendría y nos salvaría. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Isaías 60, texto que usted aborrece. Texto que usted aborrece, dice, he aquí, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Isaías 60, a ver, vamos a recordar lo que dice ahí. Texto que aborrece mi amigo Rodrigo y aborrecen todos los trinitarios. Y conste que ustedes mismos dicen que nosotros no tenemos Biblia. Ustedes mismos dicen, la unicidad no tiene Biblia, tiene que usar nuestras Biblias. La Biblia no es de ustedes, la Biblia es de Dios, dejen de ser mentirosos. ¿Sí? Aquí, él está usando un plural. Dice, ustedes dicen, ustedes, refiriéndose a todos los trinitarios. Pero cuando se le revierte eso, que ustedes, todos los unicitarios, él luego brinca como una cucaracha en aceite gritando, yo no, yo no, yo no. ¿Sí? Lo hemos escuchado. Yo les puse el audio. Pero como él pluraliza, yo también pluralizo. Todos los unicitarios enseñan que el Padre se puso en modo hijo. Y aquí estábamos comprobando. Vamos a seguir escuchando. La Biblia es de Dios. Pero miren lo que dice esta Biblia, traducida, eso sí, por trinitarios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, sí lo dice, y esas Biblias traducidas por trinitarios. Si es así, entonces diga que la Biblia es una Biblia adulterada y que los trinitarios la han adulterado, amigo Rodrigo. Cuarta pregunta, señor Cerrato. Como hemos visto, el señor Cerrato dice que Jesucristo es un ser creado. Pero ¿qué dirá el predicador
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Julio César Clavijo Sierra. Vamos a escuchar qué es lo que él dice acerca de que si Jesucristo es una criatura. También están los arrianos. Los arrianos creen que Jesús es un ser creado, la primera creación de Dios. Vamos a escuchar de nuevo. ¿Cómo le nombra al señor Cerrato Julio César Clavijo Sierra? Porque cree que es la primera creación de Dios, porque Cerrato predica que Jesucristo es el primer ser creado que Dios creó. Y yo lo he expuesto en la radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, como lo estoy exponiendo ahorita. Vamos a escuchar nuevamente. También están los arrianos. Los arrianos creen que Jesús es un ser creado, la primera creación de Dios. Pues bien, amados hermanos, esto es algo tremendo. Es algo tremendo escuchar a los exponentes de la unicidad con tanto enredo, con tantas falsas enseñanzas, pero dice la palabra de Dios que en el final de los tiempos habrá quienes apostatan de la fe y teniendo como guías, ¿sí?, espíritus engañadores. Entonces ustedes comparen y ustedes chequen quién es el que tiene realmente un espíritu engañador, que sale y habla una cosa, después habla otra y enseguida habla otra sin ningún temor de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo en cuanto a ellos mismos, dentro de su propia doctrina, no se ponen de acuerdo qué es lo que se va a enseñar. Es algo tremendo. Nos vamos a despedir con este audio para que ustedes vean que los pastores unicitarios sí enseñan y predican que Jesús se puso en modo hijo. ¿Verdad? En modo hijo. Si un teléfono que lo hace un hombre se puede poner en modo silencio, en modo tembloroso, como digo yo, ¿verdad? Si usted empieza a temblarle el bolsillo así, él le avisa. En modo... tiene como 5 modos los teléfonos. Y Dios tiene muchos más modos que un teléfono. Y un día se puso en modo hijo. Bien, pues más claro no se puede hacer. Ustedes escucharon los audios y las contradicciones epistemológicas que dentro de los mismos miembros de la unicidad se refutan uno con otro. Ahora resulta que la oveja quiere refutar la enseñanza unicitaria del pastor Fernando Sierra de la IPU, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que enseña que Dios se puso en modo hijo. Y eso el apologista o pseudoapologista, maestro y escritor Alexander Escobar Cerrato lo niega. Ahora las ovejas le quieren tumbar el puesto al magistrado. Algo tremendo. Si una persona no está de acuerdo con las enseñanzas doctrinales de una organización, entonces ¿qué hace ahí? ¿Por qué es una manzana podrida que quiere hacer o imponer su doctrina? Es algo tremendo. Se los dejo a ustedes, comenten conforme a los audios y a lo que expuse. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones.